acaba de empezar. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a dar una exposición sobre nuestro producto integrador académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Vamos a hablar sobre la propuesta a una reforma a la Ley General de Educación. En este caso consiste en una añadidura, la fracción quinta, que contempla los derechos humanos como parte del sistema educativo nacional. Dentro de esta exposición tenemos a los compañeros, si gustan presentarse, por favor, y mostrar una identificación en el proceso. Douglas Casas Rodríguez. Ok, Daniel. José Daniel Rodríguez Oropesa. Ok, Ángel. Ángel Segovia Borges. Enterado. Jennifer. Jennifer Verónica Castañeda Martínez. Verán, ahora sí, si ustedes quieren pueden apagar la cámara para que no esté el 100% encendida. Ok. Jocelyn, ¿gustas presentarte, por favor, si gustas? ¿Ya? Sí, acabo de empezar la grabación hace unos 20 segundos. Perdón, o sea, diga todo mi nombre completo. Sí, tus datos y si está prendido, si puedes encender la cámara y ya... Pues estoy, no puedo. Ok. Ahorita me voy a cambiar. Ok, no pasa nada. Igual con que digas tu nombre y tu matrícula. ¿Ya la digo? Sí, para empezar la presentación. Ok. Bueno, mi nombre es Jocelyn Jiménez Martínez y mi matrícula es 211-4643. Ok. Pues esto es para dejar un antecedente y que el profe sepa que somos nosotros. Sí, está bien. Ok. Bueno, el día de hoy, como ya lo vieron, vamos a empezar con nuestra iniciativa que adiciona la fracción quinta, artículo 13º de la Ley General de Educación. Douglas y Ángel, si gustan empezar con la introducción. Claro que sí. Empiezas tú, ¿verdad, Ángel? Ay, okay. Empecemos. Bueno, en este tema hablaremos sobre la educación en México a lo largo de los años. Ha sido cuestionada porque, sinceramente, vamos a hablar sobre la falta de derechos, bueno, la falta de conocimiento de derechos que se implementan en la educación, en la escuela básica. Y bueno, la finalidad de esta propuesta es que el sistema educativo nacional contemple los derechos humanos como una pieza fundamental, en sí que se llegue a implementar una educación acerca de los derechos humanos en las escuelas. Ok, para nuestra argumentación sobre esto, así como ya empezó exponiendo mi compañero Ángel, nos vamos a basar principalmente, bueno, tomando como base el artículo 1 de la Constitución, que pues habla acerca de que todo ciudadano debe gozar de dicha Constitución, ciudadano nacido en México o que el mismo país le haya otorgado la ciudadanía. ¿A qué vamos con esto? A que así como todos tenemos el derecho a recibir un trato igualitario, un trato justo, también tenemos el derecho de recibir una educación digna. La recibimos, varía. Lamentablemente, a lo largo de estos últimos 10, 15 años, ha tenido que variar conforme a tu estabilidad económica y a tu clase social. Más que nada, por el hecho de el simple momento de dónde naciste. ¿A qué quiero referirme con esto? Pues bueno, a lo largo de ya también los tiempos, las personas han dicho de que si yo nazco pobre, yo muero pobre. Así también
sabemos, el 99% de la gente millonaria en el mundo, el 1% se ha vuelto rico por propia mano. El otro 99% fue mismo heredado. Bueno, no salirme tanto del tema, nos referimos a que todas las personas deben de saber sus derechos humanos y tienen que ser conocidos por la escuela. La escuela tiene que dárselos a entender y comprender. Ok. Te puedo Isaí, ¿puedes darle a la siguiente diapositiva? Ok. Douglas, De igual forma, ¿cómo? ¿te puedo interrumpir tantito nada más? Adelante, adelante. Bueno, complementando un poco de los derechos humanos y acerca de lo que nos dijo nuestro compañero. De hecho, en mi caso, tengo padres maestros, pero no son maestros de escuela primaria, son maestros de kinder. Digamos que en el jardín de niños los maestros hacen un plan de estudios. En el caso de las primarias se implementa un plan de estudios en general. Lo que buscamos en sí es que se implemente el conocimiento de derechos humanos en el plan de estudios en sí para que los niños menores de edad, los niños de primaria y secundaria puedan conocer sus derechos. Y también acerca de lo que dijo del artículo de la Convención, bueno, del artículo en sí es que también la Declaración Universal en el artículo 26, digamos que se divide en dos partes que son los pactos de Nueva York. Es en sí el pacto de Nueva York y los de la protección de derechos civiles. Bueno, perdón, son los pactos de Nueva York y eso se divide en dos que son la protección de derechos civiles y políticas y los económicos, sociales y culturales. En sí, aquí es un resumen de que se tiene que implementar, se tiene que llevar a cabo medidas para que los estados, países puedan implementar esta situación, etcétera. Continuemos, compañero, no, disculpa. No pasa nada. Bueno, asimismo, también ya sabemos que por lo mismo de que la Constitución es uno de los puntos más altos sobre la pirámide que pues, vimos en clase, sabemos que tiene mucho peso su posición en cuanto al resto de las leyes que conocemos. De igual forma, sabemos que el Consejo de las Naciones Unidas y la Asamblea General en el año del 2003-2011, México firmó un tratado internacional dando a conocer que podemos como ciudadanos recibir una educación sana y comprensiva, tomando en cuenta lo que mencionó mi compañero Ángel, que dice que los niños de primaria y secundaria llevan a cabo estos planes de estudio, es también porque así como entra un nuevo gobierno y sale otro, los planes cambian. O sea, pasamos de tener unos conocimientos, en vez de que sean concretos, a algo verdaderamente no soportable, en el hecho en que la educación no es la misma para mí, que tengo 20, 21 años, a un maestro o a un padre de familia, el tipo de educación que recibió 40 o 20 años atrás. Por eso mismo, esto es nuestra argumentación y de esto mismo va el trabajo, sobre que las personas y los ciudadanos mexicanos deben de tener un conocimiento de sus derechos humanos en general en base a la educación. Muchas gracias. Muy bien. Ahora seguimos mi compañero Daniel Rodríguez Oropesa y yo, su servidor Héctor Isaí Sánchez Arevalo. Nosotros vamos a hablar básicamente de la propuesta y de la justificación de por qué elegimos, o más bien, por qué diseñamos esta propuesta de esta manera. De todos los temas que pudimos haber elegido, ¿por qué elegimos este? Bueno, primeramente hay que analizar cuál es la propuesta. Y la propuesta que nosotros tenemos es justamente, como ya se mencionó, añadir un párrafo
una fracción quinta al artículo 13º de la Ley General de Educación, el cual no existe, por eso es que aparece sin correlativo. Nosotros lo vamos a diseñar para que diga lo siguiente: los derechos humanos deben impartirse como una materia adicional, con el fin de establecer una base fundamental para la sana y fraternal convivencia, además de garantizar la prevención de abusos de autoridad. ¿A qué me refiero con esta pequeña parte que es fundamental? De hecho, es de las partes más importantes. Verán, todos los días, es más, puedo decir que cada hora que está pasando se está cometiendo un abuso de autoridad a nivel nacional. Es más, no a nivel nacional, a nivel estatal. Pueden irse por ejemplo, a las celdas municipales a gente que nomás, por ejemplo, los motociclistas, vamos a ponerlos como un ejemplo. Simplemente porque el motociclista, pues, sabe que no iba circulando bien, de repente lo detienen, le hacen una detención ilícita, le hacen las clásicas revisiones, como ya todos la conocen, pues, es donde normalmente te implantan algo, o porque ven algo que cuando te rechazan. Esto sucede normalmente cuando ellos quieren sacarte algo de algún provecho económico, vamos, si lo podemos llamar así. ¿Qué pasa? Ellos te implantan o ciertos estupefacientes o drogas para poder resumirlo de cierta manera, y con eso tienen una justificación ellos para poder llevarte directamente a las celdas municipales. Pero, ojo, hay que ser muy claros. Tú el policía, por ejemplo, en este caso concreto, si no es causa probable, no te puede revisar, simplemente. Está vulnerando tu seguridad jurídica y desde que es los típicos artículos, el 14 y 16 de la Constitución, que hablan sobre la seguridad jurídica y que nadie puede ser molestado en sus papeles y propiedades. En este caso, el policía sin causa probable, sin ni siquiera un indicio de que se haya cometido un acto delictivo, no te puede detener así de que, oye, a ver, te voy a hacer una revisión. Eso es completamente ilegal e inconstitucional. Pero ¿qué pasa? Que el motociclista no lo sabe. No sabe ni siquiera que tiene derechos. Es más, es muy probable que ni siquiera sabe que existe una Constitución. Por eso es que justamente esta es la propuesta. Meter los derechos humanos como una forma de cimentar, empezar a cimentar en los futuros ciudadanos para que cuando crezcan combatan y eviten estos actos de autoridad, porque solo de esta manera se va a poder mejorar poco a poco la sociedad e ir cambiando de mentalidad, algo que actualmente tenemos muy rezagado a comparación de otros países. Obviamente también está el apartado de que este sistema, esta añadidura debe estar sustentada por las luchas históricas que se estuvieron llevando desde el siglo XX, incluso desde el siglo XIX, hasta el contexto cultural, ambiental, económico, político y social, para lograr un reconocimiento por parte del Estado. Esta propuesta, de hecho, es como decirlo, es bastante sencilla. Tenemos que primero, capacitar al personal educativo de los 3 niveles básicos, 4, contando ya la preparatoria. Es el kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Esos 4 niveles que forman parte de la educación básica garantizada por el artículo 3º de la Constitución, deben tener educadores que estén capacitados en la cuestión de derechos humanos. Y no solamente de derechos humanos. Recuerden que los derechos humanos pueden estar en tratados internacionales, que es X, o en la Constitución, que es Y. Si en caso, porque recuerden que no todos los derechos humanos están garantizados por nuestra Constitución. Ojo, están reconocidos, siguen siendo válidos, pero la Constitución no los contempla como tal. Es decir, no son como una ampliación no oficial, que tú puedes exigir, obviamente, pero para eso se necesita conocer.
Y el detalle es que para poder conocer de los tratados internacionales, primero tuviste que haber conocido la Constitución. Es como que un nivel, en teoría, en la cuestión del nivel de estudio, tú tienes que conocer, uno, en la Constitución, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y después tienes que conocer lo que es los tratados internacionales, porque son demasiados. Podríamos pasar semanas, meses, incluso años hablando del tema y nunca vamos a acabar, porque son demasiados. Hay tratados internacionales tanto de derechos humanos, derechos civiles, derechos económicos, sociales y políticos. Como por ejemplo, el derecho a la seguridad social, el derecho a elegir tu tipo de trabajo, etcétera. Pero bueno, retomando el tema, como la finalidad de esto es que justamente desde que somos ciudadanos menores de edad, nosotros tenemos que empezar a cimentar esta idea. Justamente, pero para eso se necesita personal capacitado. Y no solamente no solamente personal capacitado bien, sino también necesitas a expertos en la materia. Porque la idea es que conforme va avanzando el nivel, te vas a ir metiendo más en la materia. Así, si todo sale bien, en un futuro ya de repente llegas a la preparatoria, a los 15, 16 años, tú ya el alumno, a comparación de los que hay ahorita, ya saben de derechos humanos, saben de derecho constitucional, pueden saber incluso de derecho internacional. O sea, ya de ahí, ese es el primer paso para poder, o sea, ya conociendo estas tres ramas, tú ya te puedes ir directamente a exigirlos. ¿Por qué? Porque el primer paso para exigir un derecho es saber cuál es el derecho que estás exigiendo. ¿Y qué sucede? Que muchas veces no conocen ni eso. Así que la idea es que conozcan cuáles son sus derechos y ya después que sepan el procedimiento para hacerlos valer y en caso de ser necesario, hacerlos valer mediante el juicio de amparo, que es el medio de control constitucional por excelencia, aquí en México. Esto es por el momento, así termina mi parte de la presentación. Ahora seguirá mi compañera Jennifer Verónica Castañeda, la cual va a explicar la etapas del proceso legislativo. Jennifer, si gustas continuar tú. Sigo yo, más bien. Bueno, espérame, es que no me deja abrir la cámara, ya me había dejado. Ok, igual puedes continuar y ahorita lo podemos verificar después. Sí, le compruebo que la puedo abrir más al rato. Bueno, esa es la... Ok, sí. Bueno, pues yo voy a hablar de las etapas del proceso legislativo. Estas son como un conjunto de actos y procedimientos que se realizan para formación de leyes, reformas de constitución, de política y de los estados, de política. Y bueno, consisten en 6 etapas. La primera etapa es la iniciativa, que ese es el primer paso para el proceso legislativo y es cuando se presenta una propuesta de ley ante el órgano legislativo y también se puede sugerir de fuentes como el Poder Ejecutivo, los legisladores o incluso la ciudadanía. Y es el principal punto para que una idea se pueda convertir en una ley. La etapa 2 es la discusión, que esta es una de las más importantes, ya que es una etapa donde los legisladores tienen que debatir y analizar detalladamente las propuestas de la ley. Y durante esta fase se presentan argumentos a favor y en contra. También se realizan modificaciones para poder llegar a un texto final. Y pues en este espacio pues se escuchan como perspectivas diferentes para poder tomar una buena decisión. Y la etapa 3 es la aprobación, que es en el momento en el que se decide si una propuesta de ley será aprobada o rechazada. Y pues los legisladores tienen que votar sobre la propuesta
bajo el interés público. Y si se obtiene la mayoría de los votos a favor, se considera pues aprobada y avanza en el proceso legislativo para así convertirla en una ley. Y bueno, pues adentrándonos un poco más en el artículo 13, que creo que es de la Ley General de la Educación, nos menciona que pues, busca garantizar y promover en los niños la educación, la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa, el respeto a la diversidad cultural y que se garantice los principios como la equidad, inclusión y promover la participación de la sociedad en la educación básica. También pues establece que la educación debe ser laica, gratuita, obligatoria y de calidad. Y bueno, la relación que tienen estas ya mencionadas del proceso legislativo y el artículo 13 es que buscan pues presentar una iniciativa para modificar o mejorar aspectos específicos de la educación, pues esto podría ser presentar como una iniciativa para promover la inclusión educativa de personas con discapacidad. También establecer actividades especiales que promuevan la conciencia y el respeto por los derechos humanos, como debates, proyectos comunitarios. También puede ser, pues, visitas a organizaciones que trabajen en la defensa de los derechos humanos. Y una más que nada, como más importante, es capacitar a los docentes en temas como los derechos humanos, para así brindarles herramientas y recursos para que puedan integrar estos temas en sus clases de manera efectiva y así que los niños tengan como más interés en querer aprender sobre los derechos y de una manera más cómoda. Ya puedes cambiarle, Isaí. Bueno, ahora es mi turno. Les voy a hablar sobre la justificación del problema. Bueno, lo que nosotros queremos lograr es que, pues, es mejorar los derechos humanos en la educación, más que nada en la educación aquí en México, porque, pues, para tener una, ¿cómo se puede decir? Para reducir la desigualdad y la pobreza, se necesita una buena calidad de educación, ¿no? Porque imagínate, llegas a tener mala educación, unos maestros que la verdad no te quieren, no tienen ganas de enseñar, no tienen nada por qué enseñarte, la verdad. O sea, lo único que te van a hacer es perjudicarte y luego pues están como quien dice las cosas malas que llegan a hacer las personas. Bueno, la educación de calidad, pues como ya les mencioné, pues ofrece a todos sin importar su origen, la oportunidad de salir de la pobreza y contribuir positivamente a la sociedad. Además, una población bien educada es esencial para el desarrollo económico del país, ya que una fuerza laboral más capacitada y productiva. Fortalecer la educación también mejora nuestra democracia porque los ciudadanos educados participan más activamente en los procesos democráticos y toman decisiones informadas. Daniel, se te está trabando un poco el audio. ¿Mande? Te está trabando un poco el audio. Para que Eh, puedas repetir un poquito lo último que dijiste. okay. Bueno, voy a repetir. Fortalecer era fortalecer la educación, también mejorar la democracia, porque los ciudadanos educados participan más activamente en los procesos democráticos y toman decisiones informadas. Además, en un mundo más globalizado y tecnológico es crucial que los jóvenes adquieran habilidades modernas y pensamientos críticos. También la educación pues mejora la vida personal proporcionando conocimiento, confianza y oportunidades. Cumplir con los derechos educativos demuestra nuestro compromiso con los valores internacionales y los derechos humanos. Finalmente, la educación ayuda a disminuir la deserción escolar, asegurando que más jóvenes completen su formación y tengan un futuro pues muchísimo mejor, que no se queden estancados, que no se queden, como quien diría el meme, que me queda a la mitad, pero no, o sea, la verdad, fomentar esto sí nos va a ayudar mucho
pues a nuestro país de México, porque viendo está... ¿Mande? Pues sí que hablaba. No sucede nada. No, hubo eco con un audio. Sí, bueno, bueno, siguiendo esto, pues la verdad, o sea, viendo México no es de los mejores países para la educación, viendo como lo vean desde su punto de vista, bueno, desde mi punto de vista no, pero bueno, hay profesores como nuestro profesor de Derecho que la verdad es muy, muy compasivo, se podría decir, y pues la verdad que nos apoya mucho con todo esto de las materias y nos ayuda a entender cada vez más los temas. Eso es para mí ser un buen profesor, ¿no? Porque hay otros profesores que la verdad no te ayudan mucho en eso, no te inspiran a querer mejorar en esos temas. Y pues de mi parte es todo. Ok, verán, la compañera Jennifer tuvo unos problemas técnicos, así que vamos a regresar a su presentación. Hola, soy Castañeda Martínez y yo les voy a decir los procesos legislativos que faltaron, que en mi caso me tocó el proceso legislativo del 4 a las 6, que es la sanción, la publicación y la iniciación de la vigencia. Bueno, primero vamos a empezar con la sanción. La sanción es uno de los más importantes procesos que tenemos en los procesos legislativos, porque después de la aprobación de la ley, esta pasa a la sanción, que es donde aquí una persona de mayor rango es la que califica si esta debería de ser publicada o no. Y basándonos en todos los procesos legislativos que tenemos, pues se verá si debería de ser publicado o no, y el que decide, pues es la persona que tenga mayor rango, como los jueces, el presidente, y ese tipo de ejemplos que hacen que ya cuando, si sale bien, pues se publica. Y aquí nos pasamos ya al proceso de publicación, que es ya cuando sale todo. Cuando todo sale correctamente, pues esta ya sale a la luz, y pues es una ventaja que tenemos porque si hablamos del artículo 13, pues ya los niños, adolescentes, cualquier persona que esté estudiando, pues ya tiene, como quien dice, el derecho de mismo, o sea, de saber los derechos que él tiene, que el estudiante tiene, y pues esto sale mejor y ya el estudiante tiene más conocimiento porque pues como dijo mi compañero Douglas, normalmente pues estos estudiantes pues no conocen sus derechos, entonces por eso es muy buena idea que se publique esta ley para que así los estudiantes puedan reconocer los derechos que tienen y tengan más conocimiento, y estos así no, pues no se vean afectados ¿cómo se los explico? Como por el desconocimiento que estos tienen, por la falta de información que ellos tienen, entonces pues así saldrían mejor las cosas, como repetí antes, y además de esto pues ya los estudiantes ya tienen cómo defenderse en caso de que pues no quieran cumplir sus derechos y ellos ya los conozcan. Entonces, de la publicación pasamos a la iniciación de la vigencia. Esta es la parte final. Esta parte de los procesos legislativos es también una de las más importantes porque el inicio de la vigencia viene siendo como quien dice ya el cómo ya se está manejando la ley, o sea, el cómo esta ya se está promulgando y los resultados de esta, que como dije en la publicación de esta ley, pues son demasiado importantes, y esta pues ya va poniendo a prueba lo que es la modificación de la ley, y esto lo hará, y esto pues como mencioné antes, logrará resultados que, como dije, hará que los estudiantes ya conozcan todos sus derechos, y pues si les soy sincera, en mi opinión, para mí sería muy buena idea ya que los estudiantes tengan desde primaria una explicación de lo que son sus derechos. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muy bien, ahora que la presentación ya ha terminado, voy a dejar de compartir la presentación y vamos a decir una conclusión de todo este tema.
porque después de este tema tan interesante y nutritivo, tiene que haber una conclusión, obviamente. Así que, bueno, ¿quién quiere empezar con su reflexión respecto a ese tema? ¿Douglas? Pues sí, yo empiezo. Bueno, en conclusión, a lo que sabemos y a lo que vimos en este video, o sea, tomamos en cuenta y abarcamos algo que vemos todos los días, tanto el hecho de la persona, el motociclista que no conoce sus derechos, como marcaba Isaí, asimismo como los niños en primaria y secundaria que no llevan un nivel eh, adecuado de estudios, como también remarcó mi compañera Jocelyn. El chiste es buscar y que se fomente más que nada una educación sana y sólida. Para eso quiero poner un pequeño ejemplo. No sé si han visto, cuando hay un bache, ¿qué es lo que hace el gobierno? En vez de taparlo, simplemente pone una pequeña lámina que pues eso lo cubre, sí, pero no es suficiente. Con esto mismo, con la escuela y la educación pasa lo mismo. No nos enseñan lo que debe ser, no cimentan, no lo completan al 100 y simplemente dicen, pues le metemos aquí otra cosilla extra. ¿Y qué hace? Nada más un revoltijo, más que nada. Y sí, pues esa es mi conclusión y yo siento que esta ley puede ser muy buena para generaciones futuras, en tanto como de toma de decisiones personales y a nivel nacional. Gracias. Ok, compañero Douglas, ¿quién es el siguiente? Ok, bueno, mi conclusión como de referente a este tema va a ser que justamente como ya se vio, no es necesario no es necesario tener una presentación como esta. Simplemente con ver la realidad del país, ya con eso, y ver la cultura de la población, ya con eso vemos cómo el tipo de educación y la calidad de la educación que tenemos. Aunque bueno, si se ponen a pensar, ¿cómo puede, primero, somos 130 millones de habitantes. Hay una frase que es muy interesante que dice, dentro de la cantidad tiene su propia calidad. Pero, por desgracia, eso no es suficiente porque hay países como por ejemplo China, la India, Pakistán. Bueno, Pakistán y la India son como quedan en un sector secundario. Pero la China, por ejemplo, es una potencia educativa. Y eso lo podemos ver incluso en comedias. Por ejemplo, no sé si han visto esos episodios donde cuando dicen que traigan una persona que es buena en matemáticas y traigan un asiático. Suena chiste, pero es que realmente sí es así. Porque, por ejemplo, traen un coreano, traen a un japonés o un chino, que son países que tienen una población similar o mayor, especialmente China y Japón, que tienen un cierto porcentaje, un porcentaje considerable mayor de población. Ellos manejan un sistema que nosotros no estamos atrasados. De hecho, hay un estudio que dijeron que México, para alcanzar la calidad de los países, la calidad educativa de los países noruegos, nórdicos, tardaríamos 275 años al paso que vamos. Eso obviamente es muy desilusionante, principalmente. Pero, precisamente por eso es que existe esta propuesta, por eso es que surgió la idea. Porque pensamos de que, a ver, mira, no solamente es una cuestión educativa y de cultura, sino que también, gracias a que si esta propuesta se llegara a aprobar, se llegara a decir, ¿sabes qué? Esta propuesta sí me convence, sí convence al Congreso. Y le dicen, vamos a añadirlo a la Ley General de Educación. Ya se volvió oficial el año 2020 y tantos, se va a publicar en el diario oficial de la Federación. Primeramente sería un orgullo para nosotros, obvio. Pero más importante, esta propuesta, que si llegara a ser de verdad, cambiaría mucho el país. Pero ojo, si se lleva al cabo al pie de la letra,
porque si se lleva a cabo a medias, entonces los resultados no van a ser tan benedignos. ¿A qué me refiero? Miren, una población más culta, más educada, primeramente ya no se va a dejar de los abusos de autoridad. Cuando digo abusos de autoridad, no solamente me refiero a servidores públicos, sino también me refiero a particulares o empresas privadas que, un claro ejemplo, en la materia laboral, siempre, todos los días, de hecho, lideramos los rankings en explotación laboral, en cuestión de horas trabajadas, pero poca productividad. México es de los países de la OCDE que más horas trabaja y menos gana. Además de ser uno de los países donde la productividad es más baja, a pesar de que trabajamos más horas que todos los demás países de la OCDE. Entre ellos están los nórdicos, países nórdicos, los canadienses, estadounidenses, japoneses, etc. De hecho, entre Japón y nosotros, Japón está mucho mejor, porque ellos tienen una mejor educación y sí, trabajan más horas, pero muchas de esas horas son horas perdidas, son horas muertas, así que no cuentan. Pero bueno, miren, un trabajador aquí en México no es muy poco probable que te conozca tan siquiera cuánto le toca de aguinaldo, siendo honestos. Un trabajador es susceptible, es una víctima que se puede convertir en una víctima de una persona con un conocimiento mayor. Precisamente de ahí surge la frase, el conocimiento es poder. Si el trabajador supiera, ¿sabes qué? Mis derechos son tal, yo ya conozco mis derechos tal cual como son, ya sé cuánto me toca de aguinaldo, ya sé que yo descubrí que la empresa sí recibió suficientes ingresos como para darme utilidades este año, yo ya conozco cuánto debo trabajar máximo, porque mucha gente no sabe. Por ejemplo, como todos los que están aquí, todos somos aquí en Nuevo León, y todos saben que hay muchos trabajos de 12 horas o más, principalmente en las zonas industriales como Apodaca, Santa Catarina, García, etcétera. Municipios de los cuales es casi una cultura de que te digan de que, mira, los turnos son rotativos de 12 horas o son turnos fijos de 12 horas. Eso, para empezar, es inconstitucional. Es obviamente ilegal. Es completamente inverosímil que en un país donde te marca uno en la misma constitución, el 123 de la constitucional, te marca un turno máximo de 8 horas diarias, la gente trabaje 12 y no lo sabe. Y lo peor de todo, trabajan por la misma paga. Ese es el que le pagarían por hacer 8 horas. Ese es el detalle que es denigrante. Porque gracias al sistema que te da a la falta de calidad y a la poca planeación del Sistema Nacional Educativo Nacional, pues gracias a eso, pues la gente no conoce sus derechos. No sabe muy apenas si acaso vas a conocer uno que te sepa qué es la Constitución, o se va a acordar de qué es lo que dice el artículo 3, porque lo vieron en cuarto, quinto o sexto de primaria, y ya es lo máximo que te van a conocer. Pero justamente para eso es esta propuesta, para que la gente sepa cuáles son sus derechos y sepan cómo hacerlos valer en un futuro y prevenir esos abusos de autoridad, los cuales darán una mejor calidad de vida a la sociedad en un largo plazo. Con esto yo doy el final a mi conclusión. No sé quién es la siguiente persona que va a dar su conclusión. Compañera Jennifer, Ángel, Jocelyn. ¿Me escucho? Sí, claro. Bueno, yo voy a dar también mi conclusión. Bueno, concuerdo con lo que dice mi compañera Isaí sobre que los estudiantes tendrían que conocer sus derechos, pues realmente, pues sí es una realidad. O sea, si nos damos cuenta, nosotros, normalmente la mayoría de mexicanos no conocen bien sus derechos al 100%. La verdad es que conocen muy pocos de sus derechos y pues como yo les había dicho cuando me tocó participar a mí, pues muchas veces se aprovechan de los alumnos por no saber cómo son sus derechos y realmente les hacen cosas que no deberían de hacerles, pero como yo repito, como estos alumnos no conocen sus derechos, no saben cómo se manejan, e incluso no saben que existían estos derechos, pues
es la razón principal por la cual, como no sabría explicarles, es como si, bueno, o sea, para dejarlo como que más, para no hacerlo muy largo, o sea, los estudiantes, por este tipo de razones, pues, nosotros queremos que se apruebe esta ley por lo mismo, porque como mucha gente no sabe sus derechos y como México es uno de los países con menos educación, por así decirlo, ya que, como les dijo mi compañero Isaí, muchos países están muy avanzados en educación, pero pues nosotros no, por lo mismo de que no nos enseñan o no investigamos lo suficiente como para saber nuestros derechos y, pues por eso muchas veces no sabemos nada, o sea, tampoco nos brindan tanta calidad educativa que los profesores en muchas escuelas por lo mismo, o les da flojera o simplemente no quieren y es por eso que, les repito, pues México no es un país muy equilibrado en cuestión de la educación y es por eso que esta propuesta se nos hizo muy interesante, ya que todos merecemos nuestros derechos, independientemente de cuáles sean, todos deberíamos de saberlos, y más si se trata de educación, porque, como les repito, todos necesitamos saber cuáles son nuestros derechos para que así la gente no se pueda aprovechar de nosotros y que así tengamos con qué defendernos en caso de que nos quieran inculpar de algo, en caso de que algo no nos parezca, en caso de que se cometan injusticias. Esa es la razón por la cual yo pienso que esta propuesta de ley es muy importante, que de la educación pues nosotros podemos conocer más de nuestros derechos sin tener que estudiar una carrera que tenga que ver con esto mismo, y pues que nosotros los tengamos inculcados desde siempre, y así nosotros podamos crecer con esta información, con derechos básicos que a veces ni eso sabemos. Entonces, pues esa es mi opinión. No sé si alguien más quiere agregar una conclusión. ¿Alguien más falta de dar su conclusión? Pues yo primero. Entiendo. Bueno, pues yo pienso que esto es fundamental para la creación y aprobación de leyes para que se pueda garantizar que sean creadas de manera justa, y pues siento que es como que importante que se promueva la participación ciudadana en ese tipo de casos, y sobre los derechos de la educación de los niños, también es muy importante que lo aprendan desde jóvenes, para que se les fomente el respeto y la igualdad entre niños, y así sobre lo que aprendan puedan ejercerlo para ser ciudadanos responsables. Así por decirlo, que no se desvíen de camino, y que pues ya desde que son unos adultos aprendan a respetar a todas las personas, y pues ya, es todo. Ok, ¿alguien más? ¿Quién más quiere agregar? Ok, reina el silencio. Así Si quieres, que un poquito nada más. el compañero Ángel va a dar una conclusión entonces. Sí. Ok. Bueno, mi conclusión en sí es que la implementación de derechos en las escuelas, o sea, en el conocimiento de saber nuestros derechos, son importantes, ya que, pues, sinceramente, un país desinformado pues, es un país manipulable. Un país informado es un país que crece, que se prepara, y sinceramente esperemos que esta ley promueve que se implementen, bueno, que se den a conocer los derechos desde la primaria y secundaria, ya que pues si hacemos que los jóvenes o los pequeños jóvenes sepan sus derechos, sepan lo que son importantes para la ciudadanía, puedan saber, bueno, no les vean la cara, no les vean, no se aprovechen de la falta de conocimiento que tengan en sí, y también pues que los maestros se preparen mejor, pero también hay un punto en el que los maestros va a depender, bueno, no dependerá de todos los maestros, ya que sinceramente la mayoría de maestros están ahí
bueno, enseñan porque les gusta enseñar, no porque les paguen bien, sino porque les gusta enseñar. Y hay otros, los mismos estudiantes también son, bueno, en nuestros casos, que hay estudiantes que no les interesan las escuelas o no les interesa hasta aprender. Bueno, lo importante es que, aunque esa persona no le interesa aprender, lo importante es que sepa lo que tiene de derechos. Lo importante es saber que esa persona pueda informarse mejor, pueda saber más de lo que está. Y además, ya por último, recalcar que si México, si queremos que México fuera una potencia mundial, tendríamos que aprender a tener ese conocimiento de la información, pero sobre todo también fomentar una cultura de paz y de información. Pues bueno, esto sería todo por mi parte. Muy bien. Bueno, con esto damos por terminada la sesión y la exposición del equipo 7, conformado por Douglas Casas Rodríguez, José Daniel Rodríguez Oropesa, Ángel Segovia Borjas, Jennifer Verónica Castañeda Martínez y Jocelyn Estefanía Jiménez Martínez. El equipo 7 de la materia de introducción al derecho da por terminada esta sesión y esta exposición. Esperemos que tengan un excelente día o excelente tarde.